Santo de estar en este lugar para transmitir tu palabra, compartirla, Señor. Pedimos bendición para todos los que nos escuchan, para los que nos van a escuchar. Pedimos provisión para todo el mundo, Señor, que no falte el pan de cada día. Pedimos quites la enfermedad, Señor, pares la pandemia, Señor, que recuperes a aquellos infectados, Señor. Y también oramos por tu venida que está cerca, Señor, que nos ayude a estar preparados, que nos ayude a estar listos, Padre, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga en esta hora, hermanos. Estamos agradecidos con Dios una vez más por la oportunidad que Él nos concede de empezar a transmitir en esta hora el mensaje de la palabra del Señor. Estoy checando el sonido. ¿Se escucha bien? Vamos a hablar ahora, ¿verdad?, de la situación en las que nos estamos encontrando cada día en el mundo, ¿verdad?, que gracias a Dios Él no nos deja. Dice la palabra del Señor que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero démonos cuenta, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos advierte y nos dice lo que viene, lo que va a suceder. Y el que conoce su Biblia se da cuenta que ya estamos comenzando, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos advierte. Hoy le titulé al mensaje de esta tarde, Un mundo en caos. Lo hice porque, pues, me duele, ¿verdad?, lo que está pasando en el mundo, más que nada en este país, con la discriminación racial, que se han visto crímenes raciales. La policía ha hecho algunos excesos de fuerza con algunas personas de color. Y el día de ayer se miró, ¿verdad?, como una persona de color le dispara a dos policías que están en su automóvil y los hiere. Y vemos como muchas personas de color fueron a la clínica donde se suponía que iban a llevar a esos oficiales y no querían dejarlos que los atendieran. Y la Biblia nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso lo estamos viendo. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos donde a muchos se les está acabando la fe, y eso no es bueno. Por eso hay que recurrir a la fuente inagotable de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Por eso hay que venir a la palabra que nos sostiene, que nos alimenta, que nos da el crecimiento necesario. Quiero comentarle, ¿verdad?, que esta no es la primera vez que el mundo está en un caos. La Biblia nos narra de varias ocasiones en que tuvo Dios que hacer algunas situaciones extremas para tratar de corregir el rumbo de la humanidad. El primer pasaje fue muy al principio de los tiempos de la humanidad. Esto sucedió en Génesis. Sabemos que en el Génesis habla de la creación, y por ahí en el capítulo 18, versículo 16, voy a invitarlos para que lean su Biblia, Génesis 18, 16, para que abran su aplicación. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, aquí vemos que cuando la humanidad hace justicia y juicio, Dios no toma represalias, Dios no corrige a la humanidad, porque el plan de Dios es ese, que la humanidad sea buena, que la humanidad sea justa, que tenga juicio. Yo meditaba, ¿verdad?, en la mañana antes de venir hacia acá, que por qué la humanidad escoge lo malo. Ya vemos que en el huerto de Edén el hombre tomó, ¿verdad?, ese fruto prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero normalmente ahorita todo lo que vemos es que el hombre hace lo malo, y lo malo, como dice la palabra, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, cada uno se descarrió por su propio camino, nos apartamos, ¿verdad?, del Señor. Entonces, si nosotros tan solo tuviéramos en nuestro corazón el plan de ser buenos, de imitar a Dios en eso, la cosa sería diferente en el mundo. Pero dice la palabra de Dios que el amor de muchos se ha enfriado a raíz de la maldad. Entonces vemos que a falta de justicia y de juicio en la humanidad, dice el versículo 20, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Lo que
provoca que Dios intervenga en el rumbo de la humanidad es el pecado, en extremo. En Sodoma y en Gomorra se estaban viviendo tiempos terribles que iban manchando la conciencia humana, la moral humana. O sea, en otras palabras, lo bueno casi se había acabado por completo en estas dos ciudades. La palabra nos dice lo que pasaba en esas ciudades, dice que se habían convertido los moradores de esas dos ciudades en personas reprobadas que hacían cosas en contra de naturaleza, hablando de que hombre con mujer es el plan de Dios para convivir y hacer una familia. Ellos habían transversado, habían cambiado, habían torcido lo que Dios había dicho, y entonces tenían relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hasta bestialismo, humanos con animales. Y el clamor del pecado en extremo llegó a la presencia de Dios, y Dios actúa. Dios es santo, Dios es poderoso, y siempre que hay una desviación de tal manera, de tal magnitud en la humanidad, viene un juicio de parte de Dios. El juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra fue que fueron destruidas con azufre y fuego, y lo único que Dios rescató fue a Lot y a sus hijas, porque la esposa, ella tomó una mala decisión de desobedecer al Señor y se perdió también en la huida. Hermanos, el mundo está en caos y el juicio de Dios viene. ¿Por qué? Porque está escrito, porque la palabra del Señor dice que Él va a derramar todo lo que hay en Apocalipsis, las copas de la ira, las trompetas, los ayes. Eso en la humanidad se lo ha ganado porque se ha alejado de Dios, porque ha estado en pecado extremadamente, ha amado más las tinieblas que la luz, y por eso estamos viendo la crisis en el mundo de estas pestes, de estas pandemias, de este descontrol en los países, de racismo, de violencia, de muertes, de crisis económica. Pero déjeme decirle que hay un remanente fiel, bendito sea el nombre de Dios, ese remanente fiel, la iglesia que aún ama a Jesucristo, que aún guarda su mandamiento. Ese pueblo va a ser avivado, ese pueblo va a ser visitado de una manera especial, ese pueblo va a ser de una manera, en gran manera, bendecido, porque ese remanente fiel que el Señor viene a levantar, a una iglesia gloriosa que no se ha contaminado con el pecado en extremo. El mundo que estamos viviendo, hermanos, sufrió el primer juicio cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró. Desde ahí hubo rebeldía, y la palabra dice que desde el día que ellos pecaron entró la muerte. Pero en este caso el juicio de Dios fue a hacer algo diferente, algo que no era natural. Destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre. Y luego vemos el segundo caso en Génesis capítulo 6, si tiene su Biblia. Vamos a regresar un poquito a Génesis capítulo 6. Y honestamente este es el segundo caso, el de Sodoma y Gomorra. El primer caso es el de Génesis capítulo 6, yo me equivoqué en el orden, pero el primer caso es cuando en Génesis 6 sucede también algo extremadamente fuera de orden. Y vamos a verlo ahí, hermanos, para que ustedes y yo podamos entender la palabra. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Cuando usted esté listo ahí, vamos a leerlo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres que escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Ahí, hermanos, vemos un asunto medio confuso, pero la palabra es clara. Dice la palabra que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, les nacieron hijas. Y luego dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Si nosotros vemos el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, dice que estaba Dios un día y llegaron los hijos de Dios, y en este caso se referían a los ángeles de Dios. Que vamos a aclarar el punto, todavía no había hijos de Dios humanos, porque todavía no había venido Cristo y no había resucitado y no había expiado el pecado de la humanidad. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice en San Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, mas los suyos no recibieron, pero a los que le recibieron les dio autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hasta entonces, en aquel momento,
los hijos de Dios se refiere a ángeles, y no ángeles caídos, eran ángeles que estaban todavía limpios, que estaban todavía en la presencia de Dios, pero cuando ellos vieron que nacieron hijas a los hijos de los hombres, entonces tomaron para sí mujeres y trastornaron el ADN de la humanidad y nacieron gigantes. Pero todo esto se debe a la rebeldía de la humanidad, porque dice el Señor: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya estaba hablando del juicio del diluvio, cuando destruya toda la humanidad, porque la maldad se había multiplicado. Dice en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que estamos viendo en este mundo ahora de caos. Ya no hay principios, ya no hay valores, son escasas las personas que los tienen y los hacen valer. Y vemos más bien maldad por toda la tierra, vemos más bien una falta, ¿verdad?, de temor hacia Dios, vemos cómo hay injusticias, vemos cómo se hacen tantas barbaries con los pobres, con los niños. Ayer miraba un reportaje de México de una dependencia del gobierno, del DIF, que tenía una celda casi de tortura para los niños que se portaban mal. Ahí los torturaban, y esto es en México en el siglo XXI, en el año 2020. Y ahora están haciendo un juicio, están haciendo una investigación para ver quién fue esa persona que se le ocurrió torturar a los niños de esa manera porque se portaban mal. La maldad tiene en caos al mundo. Eso es señal de que viene un juicio grande para la humanidad. Y antes de eso viene un avivamiento que yo creo con todo mi corazón, que la iglesia que busca a Cristo, la iglesia que realmente abra su corazón, entonces va a experimentar ese avivamiento. Pero creo yo que el juicio que viene ya es lo que habla la gran tribulación. Tribulación en Mateo 24, antes del versículo 30, y después dice: después de esta tribulación el sol se oscureció y vi una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá sobre la tierra. Vamos a ver lo que ya está sucediendo ahorita. Usted yo no sé qué piense, pero en la costa, ¿verdad?, ya de California están incendiándose esos 3-4 estados que están en esa costa hasta Washington. Ha habido ya muchos muertos, ha habido muchas pérdidas materiales, casas, edificios, 36 muertos. Y luego en la otra costa, en el otro lado, un tornado, un huracán que viene con magnitud número 2 ahorita, y piensan que puede ser número 3, y ya evacuaron una ciudad porque piensan que ahí va a golpear. Y luego el hombre, en vez de arrepentirse, en vez de buscar el rostro de Dios, sigue armándose. Yo miré en las noticias que la venta de armas aumentó un 80%, y que son las mujeres las que se están armando más. Son estadísticas del país de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la persona trata de refugiarse en las armas, en la maldad, en defenderse. El Señor viene pronto, iglesia, no es juego. Cristo viene pronto, las señales se están cumpliendo, lo estamos viendo, el mundo está en caos, no solamente Estados Unidos, basta ver un vistazo en América Latina, en nuestro México, las violencias que ha habido, las disputas que hay por el agua en Chihuahua. Vemos cómo hay tanta maldad en los países, ¿verdad?, latinoamericanos, el narcotráfico enseñoreándose, y vemos cómo África en la pobreza, y también otros países que están huyendo, ¿verdad?, del Medio Oriente para Europa. Sin duda el Señor viene pronto, hermano. Yo no sé usted cómo lo vea, pero es tiempo de prepararse, es tiempo de buscar la presencia de Dios, es tiempo de preparar sus lámparas con aceite como aquellas vírgenes prudentes, es tiempo de estar en santidad, es tiempo de estar en fe, es tiempo de mirar cómo el Señor va a obrar para la salvación de su pueblo. Entonces vemos ahí que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre. Vemos que el mundo murió, a excepción de 8 personas, por el diluvio que vino, ¿verdad?, sobre toda la tierra. Y ahora vemos en Apocalipsis lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo, ¿verdad? Incendios forestales en gran magnitud en este país, asesinatos en masa en muchos países por la violencia del narcotráfico, muchas injusticias, ¿verdad?, con los niños, con los más débiles, con los más pobres.
Y la palabra nos dice, ¿verdad?, que los juicios que vienen sobre esta tierra van a ser fuertes. Va a haber un terremoto tan potente que va a cambiar la geografía del mundo. Va a haber hambre, va a haber guerras, va a haber crisis económica, no va a haber alimento suficiente. Creo yo con todo mi corazón que para esa gran tribulación ya la iglesia no se encuentra en la tierra, porque el Señor prometió que aquellos que creen en Él les iba a librar del día malo por haber tenido fe en el Señor. Entonces, hermano, en 2 Tesalonicenses nos dice que el Señor, Él mismo, al toque de la final trompeta, con voz de mando, va a dar la orden para levantar a sus escogidos, para levantar a la iglesia. Espero que usted y yo estemos preparando nuestra vida. El tiempo es corto, hay que aprovecharlo. El caos que está en el mundo no creo yo que se vaya a arreglar, se lo digo de todo corazón, creo que va a empeorar. Pero sé que Dios va a traer un tiempo de refrigerio, con avivamiento, con bendición sobre la iglesia, y luego ya viene el rapto, que es lo que estamos esperando. Puede ser hoy, puede ser mañana, nadie sabe el día y la hora, pero que está cerca, hermano. Y dice la Biblia que si no se acortaren los días, ¿quién podría ser salvo? Entonces va a ser más pronto de lo que pensamos, porque aún el Señor va a cortar los días. Entonces, hermano, el caos lo podemos evitar nosotros. Esta mañana tuve la oportunidad de predicar en el radio, en la estación cristiana que se llama, bueno, la verdad no me Radio Vida. Tuve la oportunidad de compartir 15 minutos, pero yo hablaba de la paz que Dios nos da a través de Jesucristo. Y el Señor nos dice, yo les dejo mi paz, no como el mundo se las da, yo se las doy. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estos son tiempos para confiar en ese Dios poderoso. Son tiempos para tomarnos de la mano del Señor. Son tiempos para tener nuestra fe puesta en el Señor. Vamos a reprender al enemigo. Dice la palabra en Mateo 24, por ahí el versículo 6 en adelante, mirad que nadie os engañe. Y también en Judas dice que hay muchos burladores, hombres amadores de sí mismos, falsos profetas, que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso, hermano, cuide su vida en la oración, en la palabra, aliméntese del Señor, ore al Señor para que el Espíritu Santo le dé esa fortaleza, le dé esa llenura que necesitamos. Yo creo con todo mi corazón que el avivamiento está a punto de explotar, y aquí en la congregación lo vamos a experimentar, lo estamos pidiendo. Hoy tenemos oración de 7 a 8, aquí invitamos a toda la iglesia, a los que quieran venir, vamos a estar orando para que Dios haga su voluntad, para que traiga paz sobre la tierra, para que nos dé a nosotros salvación, para que nos dé a nosotros el socorro que necesitamos, la dirección que necesitamos, y sobre todo la visión, la fuerza del Espíritu Santo para avanzar y seguir, porque Cristo está a las puertas, Cristo viene pronto, amén. Entonces, hermano, el caos que está ahí no nos debe de afectar a nosotros de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vamos de paso. El Señor Jesucristo nos lo dice muy claramente: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso tenga mucho cuidado, que su corazón no se entristezca, que no se turbe, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Que no tenga miedo, sino que la paz del Señor le llene para que pueda pensar de una manera clara, de una manera sabia, para que pueda avanzar en los tiempos caóticos, en los tiempos de crisis, para que usted pueda ver la luz de Jesucristo y la dirección que Él quiere que usted tome. Esa es su responsabilidad y es mi responsabilidad, estar listos, preparados, buscando el rostro del Señor. Entonces, mis hermanos, yo quiero decirles que el tiempo no es para tener temor, no es para tener miedo, no es para estar ansiosos. Más bien hay que confiar en el Señor, hay que tomarnos de su mano, hay que fortalecernos en Él. Dice la palabra, el gozo del Señor mi fortaleza es. Hermano, cuídese espiritualmente primeramente. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando a quien tumbar, a quien derrumbar. Y también físicamente, cuídese también. El virus es real, el virus afecta a muchas personas. Le voy a ser honesto, yo tengo muchas dudas de si es un virus o no. Se habla también de la radiación del 5G que se ha puesto en todos los lugares. Yo me sorprendí que empecé a ver antenas gigantes de 5G que antes no miraba. Aquí cerquitas, enfrente de la Pulga, pusieron una muy grande, y eso produce radiación. Los que saben, los científicos dicen que no a todos les afecta, y que a muchos sí. Entonces oremos para que no nos afecte, para que Dios nos guarde. Y algunos científicos dicen que lo que produce esa radiación es el COVID.
usted vaya a saber quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. Lo que sí le puedo decir es que Dios nos guarda. Dice la palabra, no temáis, manada pequeña. Pero para mí eso no es lo más grave, hermano. Lo más grave es el enfriamiento que hay en el corazón del ser humano, la multiplicación de la maldad, la falta de amor, cómo fácilmente se mata la humanidad ahorita, nomás por un tema racial. Hermano, estamos en tiempos difíciles, en principio de dolores, y necesitamos orar para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja. Necesitamos ser sabios en nuestra manera de conducirnos. Si vemos que hay peligro, hay que huir de ahí. Dice la palabra que el entendido ve el peligro y da la vuelta. Y nosotros tenemos que confiar en Dios, no tener miedo ni temor, confiar en el Señor, tener valor para avanzar. Pero el caos está, el caos, si usted no está firme, lo va a confundir, lo va a enredar en la crisis, pero usted firme en el Señor. Dice la palabra, yo estoy con vosotros todos los días. Eso es importante, todos los días no estamos solos, Él está con nosotros. Yo les bendigo a todos ustedes que están ahorita en línea escuchando el mensaje. Oro por ustedes, por sus familias, para que su fe se fortalezca, para que el Espíritu Santo les llene, para que el Espíritu Santo obre de una manera diferente, de una manera poderosa. Y eso es lo que vamos a ver, la verdadera iglesia de Jesús es lo que va a experimentar. El poder, ¿verdad?, que profetizó Joel, de la lluvia tardía, del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, eso lo vamos a experimentar, lo vamos a ver. Viene crecimiento, viene una gran cosecha de almas, vienen tiempos de paz y refrigerio para los que aman al Señor, y luego inmediatamente de esa cosecha viene el rapto, hermano. Así es que yo no soy profeta, pero la palabra lo dice, ¿verdad? La palabra nos enseña que antes de que venga ese gran día del Señor, muchos van a ser levantados a la salvación, van a ser llamados a la salvación. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Pues confiar en el Señor, fortalecernos, ser sabios, ser inteligentes, pedirles al Señor que nos dé guía, que nos dé visión, que nos hable, que nos muestre el camino. Pero para eso hay que orar, para eso hay que leer la palabra, para eso hay que estar conectados al Padre. Mis hermanos, esperamos que ustedes sepan recurrir al refugio seguro, que es Jesucristo, a la torre fuerte, que es el nombre del Señor, a la fortaleza que provee el Señor con su presencia sobre nosotros. Entonces, no es la primera vez que el mundo ha estado en caos, pero tal vez esta sea la última. Se están levantando rumores muy fuertes de guerras, de naciones grandes que se están preparando para levantarse. Creemos con todo nuestro corazón que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a fortalecer, pero no es tiempo de jugar, eso sí lo digo, hermano, es tiempo de ser serios con Dios, es tiempo de cuidar, como dice la palabra, nuestra salvación con temor y con temblor. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Tomémonos de la mano del Señor, tomémonos de su palabra, tomémonos de sus promesas, reclamemos la autoridad del Señor para reprender al enemigo y que huya de nuestras vidas, de nuestro hogar, de la congregación. Toda arma forjada en contra del pueblo de Dios no prevalezca. Yo estaba viendo una noticia que yo recibo, se llama Noticias Proféticas, en internet, por un correo electrónico, y en la noticia de hoy se miraba la persecución de muchos cristianos en muchos países del mundo, pero no lo están pasando en las noticias. Eso no lo ponen en las noticias, pero a muchas gentes por creer en Cristo les está costando la vida, en la India, en China, en algunos países de Arabia que vienen siendo musulmanes, y tenemos que orar. La venida de Cristo está a las puertas. Es tiempo, hermanos, de vivir este tiempo con valentía. Lo hemos estado esperando por mucho tiempo, nos tocó a nosotros y tenemos que enfrentarlo con valor, tenemos que enfrentarlo con fe y también tenemos que enfrentarlo, hermano, con santidad. Amén. Entonces el caos que no le afecte, sino que podamos orar. Si tiene tiempo de unirse a la oración, aquí lo vemos. Vamos a interceder por la iglesia, por las peticiones, los familiares que han estado enfermos, que han sido afectados. En Cristo hay poder, dice la palabra que podemos orar, clamar, y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, mis hermanos, gracias por escuchar la palabra. Recuérdense que los lunes vamos a tener oración de 7 a 8 y luego seguimos con la oración en internet a las 9. Es tiempo de agregarle más búsqueda al Señor, es tiempo de meternos más con el Señor, y hay que hacerlo, no más decirlo, hay que hacerlo porque los tiempos ameritan que la iglesia se prepare, los tiempos ameritan que peleemos la buena batalla de la fe. Ahora es cuando tenemos que
sacar la casta de que somos hijos de Dios. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra, en su nombre haremos proezas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, mis hermanos, fortalézcase, confíe en el Señor, tenga fe y vamos a seguir adelante. Vamos a orar. Padre Santo, queremos orar por las peticiones que hemos estado poniendo, por Raúl, por Aide, Señor, que tú les bendiga. Los pudimos ver ayer. Gracias, Padre, por la bendición que les das. Te pedimos por Eliana, su bebé, que le sigas dando salud, que le sigas fortaleciendo, y no solamente por ella, sino por todos los bebitos que también necesitan de tu ayuda, Señor, ahí en ese hospital y en todo el mundo. Oramos a favor, Señor, de los que están enfermos. Sana toda enfermedad, especialmente aquellos que han sido afectados por la pandemia. Oramos por Edgar Ávila, Señor, que tú le saques de esa crisis de salud que tiene. Sánale, Padre, intercedemos por él y por todos los demás enfermos que están afectados con este virus, para la pandemia, pero también que la maldad en el corazón del hombre se aleje, se vaya, que venga arrepentimiento, que acepten a Cristo, que haya, Señor, un cambio. Ten misericordia de la tierra, ten misericordia. Nosotros hemos vallado, Padre, para que te acuerdes que tú eres un Dios misericordioso y piadoso, Padre. En el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos y mis hermanas que están viendo este mensaje. Bendice sus familias, bendice sus vidas, sé el proveedor de ellos, que no les falte nada, Señor. Y sobre todo espiritualmente, Padre, que estemos buscando tu rostro. En el nombre de Jesucristo, en tus manos nos ponemos, Dios. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Dios los bendiga a todos los que están ahí en línea. Amén. Gracias por su apoyo. Uno se siente bien al saber que ustedes también están escuchando la palabra y apoyando la palabra. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que el Señor nos permita, ¿verdad? Y que Él nos recoja o que Él nos llame. Pero Dios los bendiga. Esta noche a las 9. Conéctese, un tiempo de oración, de intercesión. Ahorita si se puede venir a las 7. Aquí estamos a punto de comenzar, ya mero son. Y que el Señor les bendiga abundantemente. Soy el pastor Luis Castañeda y seguimos alabando al Señor con todo el corazón.